Maestro, un abrazo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, mi querido Manuel, gusto saludarte, saludo a todo el auditorio, un placer de estar con ustedes desde la capital del estado de Zacatecas. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros y con varios temas en el alambre. ¿Qué le parece si iniciamos con el tema del periodista, del reportero de Reforma, que estuve matándome buscando el nombre de este señor y que vamos a poner nuevamente el video porque es muy representativo? ¿Cómo van a hacer gestión social ante la Casa Blanca para que le echen la mano a María Amparo Casar? The Mexican government has opened a criminal case against one of Mexico's most important anti-corruption crusaders. Her name is María Amparo Casar. Her organization has received several U.S. government grants to fight impunity in Mexico. Most critics have denounced the case against Mrs. Casar as a move to scare independent watchdogs in Mexico, but wanted to see if you have a comment about this case. I don't. I would just defer to the Mexican judiciary system to speak to this. But she's a recipient of U.S. grants. Should the U.S. government stand by her? That's nice that she's a recipient of U.S. grants. I just don't know anything about this case, and so I will defer to the Mexican judiciary system. Can we follow up because it's something that should be in of the U.S.? I ultimately will defer to the Mexican government on this. Go ahead. Se había visto antes que un reportero del Reforma de cualquier medio de comunicación fuese al Departamento de Estado a pedirle al gobierno de los Estados Unidos que interviniera en el sistema judicial mexicano, Carlos. Pues no eran tan burdos, no eran tan vulgares, tan miserables como este remedo de periodista, de reportero, porque una cosa es sostener una fuente de empleo y otra cosa es que el prestigio, la credibilidad, la honorabilidad, la honestidad, se haga a un lado con tal de tener una chambita. Este personaje, como lo vemos, mi querido Manuel, amable auditorio, fue principalmente no a gestionar, sino que está convertido en un vulgar cabildero. Fue a provocar al vocero del Departamento de Estado, del gobierno estadounidense, para que de alguna manera influyeran o metieran las manos en temas locales que solamente nos compete a los mexicanos. Ya no estamos en tiempos del régimen anterior, que nunca hubo un cambio del mismo. Cuando la docena trágica panista fue más de lo mismo, solamente el PRI le prestó 12 años al PAN la silla presidencial. Pero es patético esta situación, pero debemos de rescatar cosas interesantes en esto que se dice. Aparte que lo mandan a volar con cajas destempladas, demuestra este sujeto que es una apátrida, que es un vendepatrias, que es un traidor a la nación. Inclusive se le debería de juzgar por lo mismo, está en la Constitución. Y ahí le dice, reconociendo el propio representante del Pasquín Reforma, que María Amparo Casar recibe dinero. ¿A través de qué? A través de Mexicanos a favor de la corrupción y de la impunidad, que es el dueño de ese armatoste, Claudio X González. Primer punto, está reconocido porque siempre ese tipo de pasquines, ese tipo de medios chayoteros, golpistas, enemigos del pueblo de México y cómplices de la desgracia nacional, lo habían tratado de ocultar. Hoy ya públicamente y desde Estados Unidos lo certifica. ¿Cuál es la otra situación? Que el vocero del Departamento de Estado no lo niega, mi querido Manuel Auditorio. Nunca negó que María Amparo Casar, que mexicanos a favor de la corrupción y de la impunidad reciban financiamiento del gobierno estadounidense. Ellos dicen que para generar democracia. Ellos dicen que para desarrollo tecnológico. ¿Cuándo le ha pedido México a Estados Unidos para desarrollo tecnológico? Ellos lo hacen para desestabilizar en América Latina gobiernos legítima y también constitucionalmente electos, pisotear la voluntad de los pueblos e imponer a sus títeres, como los tuvimos en toda la tiranía y dictadura priista. Después tuvimos la tiranía y dictadura compartida prianista, y entre ellos hubo esos 36 años de neoliberalismo, incluyendo la docena trágica panista. A lo largo de la historia de México hemos visto
que ya cuando se conformaron los partidos políticos en nuestra república oficialmente, antes no había partidos políticos, la política y todos los asuntos se llevaban desde otras esferas, en otras instituciones del pensamiento universal. Se da el caso que cerca de 100 años, pues el PRI hizo lo que quiso y siempre entregaron la nación. Hay que recordar también, amable auditorio, que ya está debidamente comprobado, que varios expresidentes de la República eran operativos de la CIA, eran chalanes de la CIA. Estados Unidos ponía y quitaba presidentes de la República, hacía lo que hacían a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y pues obviamente del lobby sionista, que son los que mangonean también Estados Unidos e Inglaterra. Pero regresando al tema de este apátrida, se reconoce que sí está recibiendo 2.5 millones de dólares mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Ahí está en la página de la propia USAID, que es esta disque fundación que utiliza el gobierno estadounidense para la invasión de los países. Entonces, ¿a qué llegamos? A que ahora los fachos, los fascistas, los autoritarios, los antiderechos tienen que ir a lloriquear, a besarle las suelas, las plantas de las suelas de los zapatos, las plantas de los pies a los estadounidenses, como lo han hecho históricamente, porque hay que recordar 1810, 1910 en el Inter, la Guerra de Reforma, y después 2010, se hablaba que se repetían los ciclos, 1810, 1910, 2010, y lamentablemente veamos cómo nos fue. ¿Quién estaba en el 2010? Estaba el espurio de Felipe Calderón Hinojosa, que nos enjaretó otra guerra, igual que las anteriores. La que más o menos se culminó, en mi análisis, querido auditorio Manuel, fue la de Reforma, que ahora también tratan de echar al bote de la basura y que de alguna manera lo hiciera Carlos Salinas de Gortari cuando se robó la elección con la complicidad del PAN. Ahí nació el PRIAN en la figura del Barbas Piojosas de Diego Fernández de Ceballos. Recuerden que el Estado mexicano no tenía relaciones con el Vaticano y a la llegada de Carlos Salinas de Gortari restablece las relaciones. ¿Y qué hace el Vaticano a través de sus empleados en la República Mexicana, representados en el Episcopado Mexicano? Todo ese grupo de faldillones pusieron sobre la mesa a Carlos Salinas de Gortari lo que tenía que cambiar a favor de ellos en la Constitución, cuando México es un Estado laico. La laicidad habla del respeto a todas las creencias religiosas y también a aquellos que por algún motivo decidan no tener alguna creencia religiosa. Entonces, estamos viendo que lo que se está defendiendo es la corrupción, cuando en México ya la corrupción es un delito grave. Se quedaron mal acostumbrados porque cuando llegó Salinas de Gortari, pues legalizó la corrupción. Lo ha dicho el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Están los elementos, están los documentos, están los dichos del exfiscal, del exprocurador en la Ciudad de México, están todos los elementos donde fue un suicidio de un hombre que tenía solamente 4 meses, gracias a la amistad de su hija y de la hija de quien era el gerente en ese momento en esa área de Pemex, y le dieron ese trabajo, le dieron un préstamo que pidió, luego que llegó por 700,000 pesos, y luego a Mario Amparo Casar sale a cobrar una pensión. Todavía estaban en investigaciones la Procuraduría, que no era Fiscalía todavía, la Procuraduría en el Distrito Federal, todavía no era Ciudad de México, y ya Mario Amparo Casar ya estaba cobrando la pensión para ella y para los hijos. Entonces, ahora que ya la Fiscalía General de la República publica unos tweets donde el mes pasado ya fue citada Mario Amparo Casar y los 2 hijos, la hija y el hijo, para declarar, y que se abrió una carpeta de investigación, y que lo correcto, lo honesto, lo anticorrupción es regresar más de 30 millones de pesos a las arcas del dinero del pueblo de México, del erario, pues ahora ya anda muy preocupada, ya anda muy molesta, y es lo que tratan de defender, este tipo de remedos de periodistas sin ética, sin profesionalismo, sin absolutamente nada. Entonces queda plenamente demostrado, tanto en ese remedo de periodista como en el vocero de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, que sí se está recibiendo
recursos, porque nunca lo negó el sujeto de Estados Unidos, solamente dijo algo, tercer punto, en este tema, mi querido Manuel, que es de preocuparnos. Él siempre insistió en que va a dejar todo al Poder Judicial. ¿A favor de quién está el Poder Judicial? Es otro ente neoliberal, es otro ente facho, fascista. Recordemos lo que están haciendo, ¿qué le acaban de hacer a la ministra Lenia Batres? Le echaron abajo una iniciativa que estaba, una propuesta que estaba metiendo, una ponencia le llaman, que estaba presentando Lenia Batres para tumbar los 13 fideicomisos ilegales por miles de millones de pesos, y ahí se le echaron encima, la mayoritearon, y resulta que no, que ellos siguen defendiendo sus privilegios como es. Bueno, hasta sabe qué ministra también se adhirió a votar en contra, fue en la segunda sala, en contra de esa propuesta de Lenia Batres, Yasmín Esquivel. Digo, Yasmín Esquivel ha venido, ya no le llamemos bandazos, Yasmín Esquivel no se bajó el sueldo, Loreta tampoco se bajó lo que gana, la única que lo hizo fue Lenia Batres. Entonces son gente que han traicionado no solamente los compromisos que hayan hecho con el presidente López Obrador, porque obviamente hablaron con él, ellas dijeron que iban a favor de la Cuarta Transformación, que la Cuarta Transformación es el bienestar para todos los mexicanos, para absolutamente todos. ¿Por qué hay reinversión histórica en México? La reinversión son de los empresarios que ya invirtieron y que les está yendo tan extraordinariamente en la Cuarta Transformación, mejor que en el neoliberalismo, porque ahora no hay piquete de ojo, ahora no hay corrupción, ahora no hay dinero por debajo de la mesa, solamente tienen que pagar sus impuestos, no pueden saquear, les está yendo mucho mejor, porque los programas del bienestar están apoyando para que los ciudadanos que tienen acceso a estos programas tengan dinero para ir a comprarles a los empresarios. Por eso hay inversión extranjera directa histórica, que también lo mencionó el presidente de la República el día de hoy. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un Estados Unidos que ya sin pudor está reconociendo que tiene las manos metidas en la República Mexicana, y los chalanes, los lacayos que tienen en la República Mexicana, que pues están operando para desestabilizar a nuestra nación, porque ese grupúsculo, que no son más que el 20%, y así han sido siempre desde que invadieron nuestra ahora República Mexicana, desde que le invadieron los españoles, siempre han sido minoría, Manuel, pero las únicas voces que habían eran, imagínate, las de Loret, las de López Dóriga, las de Jacobo Zabludovsky, que en la matanza del 68 él dijo que había sido un día con un sol espléndido, etcétera, etcétera, etcétera. Eran las únicas voces. A los medios críticos nos tenían totalmente ocultados, no nos permitían ni tantito se le ocurriera a alguien criticar, éramos corridos. A mí me corrieron de cuanto medio llegué, porque yo siempre llego con mi línea editorial crítica, de análisis y obviamente de presentar las evidencias, Manuel. Entonces, muy lamentable lo que está sucediendo. Debemos de ponernos las pilas los mexicanos, porque ahora más que nunca urge el plan C. Aprovechando que metió a la conversación el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de hoy Salvador Frausto en Milenio revela que Norma Piña habría reunido al personal del Poder Judicial de la Federación, a jueces y a ministros, en una cena en la casa de Chapultepec, Lomas de Chapultepec, del ministro José Luis Alcántara Carrancá. Y estuvo Alito Moreno. Y estuvo en esa cena Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. ¿Cuándo? En diciembre del año pasado, ya arrancado el proceso electoral. ¿Qué hace reuniéndose la presidenta de la Suprema Corte con un presidente partidista en pleno proceso electoral, Carlos? Lo mismo que hizo Lorenzo Córdoba en su momento, reuniéndose con Claudia X González, reuniéndose con Alito Moreno, reuniéndose con otros actores políticos, están ahí, obviamente de oposición, están ahí las imágenes, las fotos. Es que están concentrados, es la oposición, Manuel, esa oposición que ya se quitó las máscaras, ya sin pudor, ya sin ápice de vergüenza, si es que algún día personajes como Norma Piña llegaron a tener algo de vergüenza. Debo de recordar algo muy importante al auditorio, porque es de suma importancia para mí el que mantengamos en el radar siempre presente que Norma Piña entró hasta la segunda. Ves que Enrique Peña Nieto la metió, ella es chalán, es empleada de Enrique
de Enrique Peña Nieto. Los otros que están ahí, los otros 7 cómplices fascistas del cártel de la toga, son calderonistas. Entonces, a Norma Piña hay que recordar que Ríos Peter, siendo un joven senador del PRD en aquel momento, tanto en comisiones como también lo hizo en el Pleno del Senado de la República, pues le dijo a Norma Piña que ella como jueza y como magistrada había sido improductiva, que estaba reprobada, que era de los entes dentro del Poder Judicial que menos productividad tenían, y pues ella nada más ahí, callada, sin hablar, sin decir absolutamente nada, le presentó las pruebas, hizo los comparativos Ríos Peter, y luego Ríos Peter también le dijo, hay corrupción en el Poder Judicial. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no entendí. Tipo Xóchitl Gálvez, le vuelve a hacer la pregunta Ríos Peter, en ese momento estaba en el PRD, y lo único que contesta, pues es que no sé, yo ni sabía que había corrupción en el Poder Judicial. Háganme ustedes el favor, amable auditorio. Entonces, en estos temas, pues son jugadores más en contra de la Cuarta Transformación, y la Cuarta Transformación debemos de recordar que no es López Obrador. Es un ideario obradorista que tiene 50 años, que se ha venido conformando, no conformando, corrijo, ya estaba hecho, pero que ha venido fortaleciendo al ahora presidente de la República, López Obrador. Es un proyecto de nación, el cual este tipo de personajes no quieren porque se les quitan todos los privilegios, y cómo es posible que un 1% se haya apoderado de las riquezas del 99% de los mexicanos, y que el 99% de los mexicanos vivamos a expensas de ese 1% de las decisiones que ellas quieran tomar, y el otro 19%, para completar el 20%, son los aspiracionistas, los que quieren llegar o sueñan algún día a llegar a ser como los hijos de Carlos Slim. Yo dudo que lo vayan a hacer, les faltan muchos miles de millones de pesos en sus cuentas, pero también, al igual que muchos de esos oligarcas, como Claudio X González, han hecho su fortuna en base al robo, en base al saqueo. Acá lo hacen tipo hormiga, pero de todos modos no deja de ser un robo. Así es que está plenamente identificado que el Poder Judicial, el propio Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están en contra de la democracia, y están obviamente en contra de la decisión que pueda tomar el pueblo de México a quien elijan para que sea la próxima presidenta o presidente de México, y para que tengan la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y también muy importante en los congresos de los estados, porque las reformas constitucionales tienen que ser aprobadas por el 50% más 1 de los congresos locales, Manuel. Así es que por eso insisto, para que siga la transformación, para que siga el bienestar para todos los mexicanos. ¿Cuál es el bienestar? El que todos tengamos oportunidades, Manuel. Todos tengamos oportunidades, el que tú y yo tengamos esta oportunidad de que miles de personas en estos momentos en tu canal nos estén escuchando. Antes no nos podían, pero bueno, pero fuera, inmediatamente. Si ahorita estamos batallando con las censuras a través de las plataformas digitales, imagínense, antes era impensable. Yo tuve debates muy fuertes con un diputado federal panista en ese momento, en paz descanse, Luis Enrique Mercado, periodista zacatecano, dueño y fundador del Economista, y él llegó a hablar cuando se reunieron 700 dueños de medios de comunicación ahí en Chapultepec, que se pusieron doble o triple bozal en tiempos de Calderón Hinojosa, porque él llegó, hay que hablar bien de México, hay que hablar bien de Zacatecas, y yo le empecé a sacar los datos duros, se enojó, me empezó a gritar, pues, no al estilo del vulgarcete ese remedio de periodista de Ciro Gómez Leiva, pero pues yo también levanté la voz solamente para que se me escuchara, porque si te dejas, no te dejan hablar. Entonces no le quedó más que quedarse callado, y todavía no se despedía del set, cuando ya estaba pidiendo al dueño de la televisión por cable en la que yo estuve 5 años, me aguantaron 5 años hasta que dije que el PRI se había robado la elección en Zacatecas cuando llegó Alejandro Tello Cristerna, que efectivamente se la robaron en ese momento a David Monreal. Ahora es otra historia diferente, y querían que hiciéramos eso, o sea, no nos querían dar voz en ningún lado, y pues mucha gente podrá decir, pues está bien, ¿no? Pues los corrieron. No, pues imagínense, en ese momento ni para el camión le daban a uno,
salir y ya no te pagaban, y hazle como quieras y no te pago, y vete, oye, pues si quieres préstame para el camión para poderme ir, y nada. Entonces así se estaba manejando y quieren que regrese todo eso. ¿De parte de dónde está la censura? La censura. Critican a López Obrador, pero no son ellos los que censuran. ¿No el equipo de Xóchitl Gálvez golpearon a compañeros periodistas, a un compañero de 70 años de edad, y acaban de golpear a otros compañeros periodistas también por otro candidato del PAN que no quería que lo entrevistaran, y su gente golpeó a otros compañeros que dentro de tanta información se me perdieron esos datos? Entonces es lo que quieren, solamente que nos va a ir muy mal a los mexicanos porque llegan enrabietados, llegan con todo el hambre de todo el dinero que no se pudieron robar, y pues obviamente vienen a desaparecer a los medios independientes. Carlos Aguirre, esta señora envió una carta al presidente de la República para que le hagan el favor, si son tan amables, de poner el lábaro patrio este domingo en el Zócalo capitalino. Preguntarte, ¿debería de ponerse la bandera? ¿No debería de ponerse la bandera? ¿Corresponde a alguna ley de protocolo de cuidado a la bandera nacional? ¿Qué debería de pasar en este aspecto? Porque es una exigencia por parte de Xóchitl Gálvez. El domingo debe de estar la bandera de México en el Zócalo. En primer lugar, yo dudo que Xóchitl Gálvez haya hecho ese texto. Si acaso lo firmó, pero no hizo el texto. No le da, sí, no le da. Esas palabras no son de ella. No le da para tanto, no le da para eso. Segundo, Xóchitl Gálvez, amable auditorio, mi querido Manuel, representa esos partidos que tanto daño le han hecho a México, incluyendo a Movimiento Ciudadano. Mucho daño le han hecho a México, porque Movimiento Ciudadano desde el 2018 o un poco antes estuvieron inmersos en el bloque de contención para que no pasara ninguna ley que pudiera abatir las leyes neoliberales, las columnas del neoliberalismo que seguimos padeciendo en la actualidad. Hago un breve paréntesis, muchas personas se quejan, es que sí recibimos las pensiones del bienestar, pero no nos alcanza, todo está muy caro. ¿Es culpa de López Obrador? No. Es culpa del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, que impidieron que pasaran esas reformas para tumbar el neoliberalismo, la disque competencia, y que le dieran dientes a la Profeco. No se pudo hacer por culpa de esos partidos. Regreso al tema. Xóchitl Gálvez representa esos partidos entreguistas, vendepatrias, apátridas, traidores de la nación, históricamente. Esos que tuvieron la culpa que siempre se dijera que México era el patio trasero de Estados Unidos. Llega López Obrador y las cosas son diferentes. ¿Por qué Xóchitl Gálvez quiere tener nuestro lábaro patrio en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México, en ese evento de campaña, en ese evento partidista que va a ser el próximo domingo 19 de mayo, cuando ella, mi querido Manuel Auditorio, fue a Estados Unidos a reunirse con los golpistas, a reunirse con los que quieren seguir saqueando nuestra nación, fue a pedirles que atacaran a López Obrador, fue a pedirles inclusive que atacaran a los mexicanos, no fue a decirles que ojalá que hubiera una invasión, porque a la derecha nunca le ha importado el pueblo de México. La historia nos dice que quienes gozaban de los privilegios era ese grupúsculo, y quienes han puesto los muertos siempre ha sido el pueblo de México. Insisto, en los años que ya dije, 1810 independencia, 1910 revolución, el Inter, la reforma, 2010 con el espurio de Felipe Calderón Hinojosa, que seguimos padeciendo todo ello hasta la fecha. ¿Por qué Xóchitl Gálvez quiere, cuando luego se va a España, hablar con parte o gente cercana a la monarquía, cuando los que integran el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez han ido hasta con el rey de España a pedirle que regañe al presidente López Obrador, cuando han ido a la Unión Europea, cuando han ido a la OEA con el miserable de Almagro para que invada nuestra nación, que venga a asesinar a miles de mexicanos? ¿Por qué tiene que estar la bandera si ellos son apátridas, ellos son vendepatria? Allá que pida que le pongan la bandera de Estados Unidos, que pida que le pongan la bandera de la Unión Europea, que le pongan la bandera que tiene la corona española. ¿Por qué la bandera que ella representa, o los partidos los partidos que le impulsan? La misma Xóchitl Gálvez es una apátrida, es una vendepatria.
Ella, al igual que Mario Amparo Casar, se dicen anticorrupción, pero los datos duros, los hechos, los documentos oficiales dicen totalmente lo contrario. Lástima que siga acéfala la silla ahí en la Fiscalía General de la República. Yo digo que no tiene por qué estar ahí nuestro lábaro patrio. Nuestro lábaro patrio se respeta, nuestra bandera nacional se respeta. ¿Cuándo han sido nacionalistas? ¿Cuándo han visto por el pueblo de México? Si siguen pidiendo a Estados Unidos que intervenga, si siguen a través de las mentiras burlándose del pueblo de México, ofreciéndoles una sarta de mentiras en todos los debates que ha habido en la República Mexicana. Viene el tercer debate y último por la presidencia de la República, pues Xóchitl Gálvez nos va a enjaretar más mentiras. ¿A quién le gusta que le mientan? Bueno, habrá gente que le guste, mis respetos para ellos, pero creo que a la mayoría aplastante de mexicanos ya no nos gusta, nunca nos ha gustado y ahora tenemos voz a través de los medios independientes y a que el pueblo de México está politizado, a que el pueblo de México ya opera a través de la democracia participativa y ya les decimos, sí te contrato con el voto y te pago con mis impuestos, no te contrato con mi voto, vete a ver qué haces. Así es que la situación está de esa manera. ¿Por qué se le tiene que poner la bandera a una apátrida? A quien represente ese grupo de apátridas de vendepatrias, Manuel. No merecen la bandera, dice Carlos Aguirre Romo, y yo con eso me quedo. Maestro, agradecido con su presencia en este espacio noticioso. Le envío un fuerte abrazo y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para estar al tanto de sus actividades informativas. Muchas gracias y me permites, mi querido Manuel, también te envío un fuerte abrazo a ti. Quiero enviar un fuerte abrazo a nuestro querido Jesús Escobar. Felicitar a todos los maestros porque hoy es su día. A todos los maestros, aquellos que se dedican a enseñar arte, ciencias, tecnología, porque la educación se da en casa. Así es de que a todos esos maestros frente a grupo, tanto en activo como jubilados, a todos muchas felicidades hoy en su día y para ti también, Manuel, un fuerte abrazo a todo el auditorio. Ya sabe que nos encuentra en nuestras 3 plataformas digitales informativas, Carlos Aguirre Informa, Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentra de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del centro en la República Mexicana en el informativo, de lunes a jueves a las 9 de la noche. Ahí sí nos vemos, en la mañana solamente nos escuchamos en diálogos solamente de lunes a jueves, 9 de la noche, también hora del centro en la República Mexicana. Y les invito a que nos siga en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ya sabe que nuestra señal de origen es en nuestro canal en YouTube y al mismo tiempo transmitimos en Facebook y transmitimos a través de Twitter. Así es que, pues, si les gusta lo que hacemos ahí en nuestro canal, pues ojalá que nos pueda seguir y que también nos pueda recomendar. Muchas gracias, mi querido Manuel. Un fuerte abrazo. Maestro Carlos, un abrazo con mucho cariño, con el cariño de siempre. Cuídese mucho y estamos en contacto. Gracias.